Bien, lo que yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, que nosotros quedamos, ¿no es cierto?, pendiente con la histología o la constitución de las venas de calibre. Veámoslo cuando abramos el PTP, el PTT. Entonces, esto lo vamos a minimizar. Vamos a abrir mi presentación, que la abrí al principio y que no quiere abrir, pero ahí sí. No me mostró la última diapositiva. Qué lástima. Estoy pasando la diapositiva por si acaso en este silencio, ¿ya? No sé por qué se produce eso. Esas. Hay dos fotos en blanco que vean. Es que las cambio de repente porque no me gustan mucho, aplico otra. Hasta donde yo tengo entendido, veámoslo si efectivamente es así. Creo que dejé de rojo las venas. Hay otra que está también. ¿Viste? No la tengo en rojo. Wow. Ah, aquí está. Aquí está. Ahí sí. Ahí está. Las venas de mediano calibre eran. Ahí quedamos en rojo. ¿Ok? Vimos las de la de pequeño calibre. Dimos un tip que son características bien especiales porque es una vena muy, a pesar de que tiene diámetro muy grande, los constituyentes son muy pocos. Por ejemplo, el tip de la vena de pequeño calibre, la íntima solo tiene endotelio y membrana basal. La túnica media de 1 a 4, a pesar que algunos dicen que tiene mucho más, pero en la práctica no he visto muchas, ¿no es cierto? Muchas capas de fibras musculares lisas en la túnica media. Y adventicias no tienen. Entonces son vasos especiales que no tienen una pared resistente de fibras musculares. Y ahora vamos a entender por qué las enfermedades profesionales, ustedes que antes trabajaban de pie, cuál era la constitución de las venas de mediano calibre. Ok, ¿estamos todos escuchando? Todos estamos atentos, habiendo Sí, 30 profe. personas, 30 y 60 y tanto. Si está Catherine por ahí, tiene que decirme cuándo vamos a hacer, porque esta es la penúltima clase, porque nos tenemos que ver el día miércoles y el día jueves. Bien, empecemos entonces haciéndole con mayor aumento entonces esta característica. Las venas de mediano calibre, ¿no es cierto?, poseen de 2 milímetros a 1 centímetro de diámetro. 1 centímetro, ¿no es cierto?, es como el dedo de ustedes, índice aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la constitución? Si alguien, Yanisa, apaga tu micrófono. Tiene una íntima constituida por endotelio, eso que está ahí, eso que está ahí, endotelio, una membrana basal y una región subendotelial muy escasa. Por eso el autor de esta diapositiva pone eso nada más. Pero tiene una túnica media, de ahí, de ese punto hasta acá, constituida, ¿no es cierto?, por fibras musculares lisas y diferenciadas e indiferenciadas de disposición circular único. ¿Cuántas capas? De 4 a 7 capas. 4 a 7 capas de fibras musculares. Algunos señalan que es mucho más. Yo no he visto ninguna con mucho más, pero de todas maneras, pongamos hasta 10 capas diferentes las arterias que tienen de 40, ¿no es cierto? Perdón, la arteriola de una, la precapilar de 1 hasta 5 y de 5, ¿no es cierto? Hasta 40 en los niños, ¿no es cierto? La arteria de mediano calibre, 70 en los adultos, ¿no es cierto? Que son entonces
características típicas de las arterias que son muy resistentes porque tienen que estar, resisten la presión sanguínea. Eso es importante porque el flujo sanguíneo tiene que avanzar unidireccional. Entonces las venas no, conduce una velocidad lenta. Se fija porque no tiene una pared gruesa de fibras musculares. Y aquí están, aquí están en una foto que yo la saco de texto. Se fija porque me interesa, pero ahí están los núcleos. Esos son núcleos. Se fija medio así como zigzagueante, característica de la fibra muscular lisa, una, dos, se fija, dos, tres, supongamos en ese espacio, tres, cuatro, cinco, cinco, aquí hay otro espacio, seis, siete, y no tienen más. Pero fíjese la adventicia, que el autor de esta diapositiva pone aquí, y le faltó espacio para hacerla, extremadamente muy desarrollado. 5 veces el resto de la pared, de un tejido conectivo con abundante fibra colágeno y fibroblastos, que sirve a pesar como un anillo de contención. Ahora podemos entender por qué se produce entonces esta situación de las varices, porque la presión de gravedad, no, a pesar que existen válvulas, entonces eh, impide el ascenso de la sangre hacia el corazón a quienes, aquí los que están todo el día parados, los que trabajan parados, los cirujanos, los dentistas, pero hoy día los dentistas trabajan sentados, ¿ya? Por esta gran patología, pero hay muchas personas que trabajan de paraditos. Entonces genera esta situación. Entonces, ¿qué pasa? La vena empieza a dilatar, dilatar, dilatar por este flujo sanguíneo que empieza a acumularse y se produce entonces esa protrusión, ¿no es cierto?, que se transforma al principio por esta, al principio empieza como estas arañitas en las piernas de la persona, después se transforma, ¿no es cierto?, en una pequeña dilatación, después una mayor dilatación. Así se produce. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Caminar, moverse, porque siempre las venas están alrededor de vasos sanguíneos. Existen dos tipos de circulación venosa, una superficial y otra profunda. La profunda es la más peligrosa, que tenga retención, porque se lleva el 90% de la sangre hacia el corazón, ¿no es cierto? Por ejemplo, las venas femorales. Las superficiales no, pero sin embargo, todas tienen válvulas para que avance la sangre unidireccional. Y ahí podemos ver, no solo veamos corte histológico, así como este otro corte histológico. Entonces aquí está el esquema de una vena de mediano calibre, ¿no es cierto?, con las mismas características anteriores. Fíjense, ahí está la túnica íntima, ya, con pequeña región subendotelial, perdón, si quieren empezamos de nuevo, endotelio, membrana basal, ¿no es cierto?, y una pequeña región subendotelial. Fíjese que todavía no tiene eso, no se está recuperando la membrana limitante elástica interna. Túnica media, esto nada más, esto. Y túnica adventicia, esta, que el autor de esta imagen no logra terminarla acá, porque es muy desarrollada. ¿De qué hace el esquema? Aquí está el endotelio, su membrana basal y su escasa región subendotelial. Luego la túnica media, ¿cierto?, está como constituido de fibra muscular lisa muy exigua. 2 capas le puso aquí el autor de esta diapositiva. Puede tener hasta 7 capas. Y miren las adventicias. Lo que estoy diciendo yo aquí está. Mire, prácticamente, fíjese, todo esto el resto es la túnica media e íntima, pero mire la adventicia, le sobrepasa. Es muy desarrollado. Entonces, esos son los tips que uno tiene que empezar a reconocer, porque esto no solo lo van a ver ahora, sino que en patología. ¿Ya? Hay alteraciones de patología que no quiero entrar yo en ese tema, porque no me corresponde. Y tiene por fuera, entonces, todos los elementos que uno conoce de este tejido conectivo laxo, pero fibroso, ¿no es cierto?, con la presencia de macrófagos, fibroblastos, nervios mielínicos, que son los amilénicos, vasomotores, y los mielínicos, los sensitivos, y un abundante vasos sanguíneos que van a formar la base vaso, todo esto que están acá, ¿se fijan? Los rojos, sangre arterial, los azules, sangre venosa. Entonces, si esto es azul,
Es una vénula. Es rojo, un capilar probablemente sanguíneo, ¿se fija? O una arteriola. Ok, entonces, así es la constitución. Veámoslo en otro esquema. Y aquí se compara una arteria elástica con una vena de mediano calibre. Fíjense, túnica íntima, endotelio, endotelio, membrana basal, membrana basal. Región subendotelial, escasa región subendotelial. Membrana limitante elástica interna, no tiene la vena. Túnica media, miren, la cantidad de fibras musculares. Túnica media en la vena, podemos, aquí el autor lo hizo así profusamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No son más, ¿ya? Puede tener más, puede tener más, puede tener más, pero no son tan, no es muy abundante esta túnica media. Pero, fíjese, túnica adventicia, de aquí hacia acá, mire, la túnica adventicia de la arteria de gran calibre es muy pequeña, la quinta parte, pero estos son 5 veces más abundantes que el resto de la pared. ¿Se fija? Por lo tanto, el colágeno, si bien es cierto, protege la máxima distensión de un vaso sanguíneo, pero se va relajando con la presión, ¿no es cierto?, por el volumen que se está acumulando acá por la presión de gravedad. Entonces, por eso se producen las venas, perdón, las varices. Y aquí tengo una arteria de mediano calibre y una vena de mediano calibre. Mire, aquí está su pared de la arteria. Siempre la arteria tiene, ¿no es cierto?, esta túnica adventicia muy desarrollada, la mitad del resto de la pared. Pero mire acá, esto es, ahí llega la túnica media y después adventicia. Muy, muy desarrollada. Otro corte histológico con distintas tensiones. Ahí está con HE, el otro está con Baggy para resaltar la fibra elástica. Fíjense que ahí se puede ver mucho mejor. La túnica íntima, aunque esté con vasos poco aumento, siempre tiene que haber un endotelio y una membrana basal y una región subendotelial muy escasa. La túnica media, todo esto nada más. La túnica adventicia, todo esto, muy, muy zorra. Mire, hasta ahí, eso es la túnica media y eso es la túnica media. Muy, muy, muy desarrollada. ¿Se da cuenta? Eso es con H, con Fayette. Aquí está la íntima, endotelio, membrana basal y poca región subendotelial. Pero túnica media, mire, todo eso. Eso nada más. Y túnica adventicia, el doble, 3 veces, 4 veces más grande. Todo esto es la adventicia. ¿Se fija? Lo que faltó a esta diapositiva es tener válvulas. Y eso es lo que aparece acá, a continuación. Entonces aquí está una vena de mediano calibre, una arteria y vena de mediano calibre. Pared de vena de mediano calibre, arteria y vena de mediano calibre. Aquí está la vena entonces mediano calibre, la misma foto anterior. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Mire, le faltó espacio al autor de esta diapositiva para continuar más abajo. Y en esta diapositiva está comparando la arteria de mediano calibre con la vena de mediano calibre. Fíjense, la arteria de mediano calibre tiene, fíjense, una adventicia esta de igual espesor que la túnica media y la íntima. ¿Se fija? Pero aquí tengo la vena de mediano calibre. Fíjense, lo más oscuro es la túnica media, ¿ya? Pero ahí está el endotelio y su membrana basal en la íntima. Su región subendotelial prácticamente igual que esta, no, ya no tienen ya, pero esta empieza a recuperar algo. Pero fíjense la túnica media, si yo pongo el puntero láser sería más ancho que esta túnica media acá. Pero mire la adventicia, hasta ahí, mire, todo esto, muy, muy, muy desarrollado, de un tejido conectivo fibroso, entonces que permite darle resistencia a todo el volumen sanguíneo, pero si existe una presión descendente, la presión de gravedad no deja avanzar, entonces la sangre se ría hacia el corazón. Para eso entonces tienen válvulas, ¿ya? Válvulas entonces que van evitando que se produzca entonces el retorno venoso, sino que sea el flujo unidireccional.
Y aquí tengo la misma comparación, una arteria de mediano calibre y una vena de mediano calibre. Fíjense, ahí está la túnica media, todo esto. ¿Se fija? Todo esto. TM. Yo no lo hago esto, sino que lo que hacen estas diapositivas le ponen nombre. Y túnica adventicia, todo esto. ¿Se fijan? Mire, por donde miremos. De aquí hacia afuera adventicia. Muy, muy desarrollada. ¿Qué le faltó a esta diapositiva? Las válvulas. Aquí tengo las válvulas. Entonces, esta es una vena de mediano calibre. Ahí está la túnica íntima, ya su endotelio, su membrana basal. Pero fíjense, y tiene una región, eso clarito, pequeña región subendotelial. Y fue de color más oscuro la túnica media. Esto. Veámoslo acá, porque aquí se produce se dobla, ¿ya? Esta es la venticia. De aquí para acá, esa es la venticia. ¿Se fija? De aquí hacia acá es la venticia. Aquí sigue el vaso, aquí dobla, gira. ¿Ok? Muy, muy desarrollada la túnica adventicia. Pero fíjense que de la túnica íntima se genera estas hojuelas, ¿ya? Que van a formar las válvulas. ¿Y cómo está constituida? Indudablemente por el endotelio, ¿sí? Por la íntima, continúa para acá. Y gira la íntima, entonces con endotelio y su membrana basal. Pero como eje central, ¿no es cierto? Puede contener fibras musculares, ¿ya? Lisas, de esta que provienen de acá de la túnica media, y fibras colágenas que le dan la resistencia. Por eso las válvulas cuando hagan una disección de corazón, ¿no es cierto?, son blanqueas. ¿Y por qué son blancas? Justamente por el colágeno que tiene, ¿ya? Recordemos que todos los órganos, ¿cierto?, con mucho colágeno, su cápsula le da un color blanquecino y solo basta mirar los ojos de alguien que está al lado suyo y todo, ¿no es cierto?, excluyendo, ¿ya? La córnea, que le da el color de los ojos, porque ahí tenemos se trasluce el iris, que es un diafragma que tenemos, y hay pigmentaciones, y el resto del globular, lo blanco, es la esclerótica. Y la esclerótica es, ¿no es cierto?, un tejido conectivo muy resistente, denso, colágeno. Por eso, ¿no es cierto?, el globular, ¿no es cierto?, lo más grande que tiene, ¿no es cierto?, que es un cesto, la sexta parte, excepto, es blanquecina. ¿Ok? Entonces, por esa razón, entonces, ese colágeno le da la resistencia. Y son entonces estructuras, eh, digamos, pueden ser formadas por 3 o 2 hojuelas. Normalmente son 2, aquí hay una de ellas, y aquí algo se refleja en la otra. Y eso es para que no se produzca el retorno veloso. Veamos el tip. Las venas entonces de mediano calibre están constituidas por endotelio y membrana basal, lo típico, ¿ya? No se nombra la región subendotelial porque es muy exigua, es muy poco desarrollada. La túnica media de 4 a 7 capas de fibras musculares y posición circular oblicua. Ahora bien, puede tener un poco más, ya supongamos hasta 10 capas, pero no son más. Y la venticia, ¿no es cierto?, muy desarrollada, la quinta parte del resto de la pared, de un tejido resistente, colágeno, denso, pero es un tejido que tiene vasos sanguíneos, entonces un laxo, pero fibroso, ¿ok? Porque tiene la base vasorum, nervio vasorum. Y ese tejido lo forma los fibroblastos. En cambio, la túnica media, todos los constituyentes, la sustancia fundamental amorfa, lo forma la fibra muscular lisa, indiferenciada. Ahora, las venas de gran calibre, ya que es un grupo, ¿no es cierto?, de venas que tiene ahora 1 centímetro hasta 4 centímetros de diámetro, 4 centímetros es como el índice y el cordial, ¿no es cierto?, el del medio, sería el grosor. Son extremadamente grandes, porque están recién viendo el flujo, ¿no es cierto?, proveniente de extremidades superiores e inferiores, a través, entonces lo recibe la vena cava. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestros vasos sanguíneos? Ahí está, pues las venas cava, las pulmonares, ¿ya? Las brachiocefálicas. Las brachiocefálicas también están ahí, las renales, las yugulares internas, las ilíacas, las osacigos, la vena porta,
son vasos muy grandes. ¿Cómo están constituidos? Todo vaso tiene tres túnicas. Una íntima, entonces, que está señalada ahí, tiene una íntima con endotelio y membrana basal, y una pequeña cantidad de tejido subendotelio y algunas células de músculo liso. Y termina ahora, fíjese, se recupera la membrana limitante elástica interna. Ahí está. Luego la túnica media, todo esto que está aquí. Fíjese, la túnica media, esa que está ahí justamente, es estrecha y puede incluso hasta faltar. Pero si tiene, está formada por fibras musculares lisas y fibra elástica. Pero las fibras musculares lisas están en disposición circular, como se pueden ver ahí. Ya, ahí. Y entre medio matriz, ¿no es cierto?, amorfa o extracelular, por fuera, ¿cierto? Ahora, ¿quién está produciendo todo este material amorfo? Son las fibras elásticas. Perdón, fibras musculares lisas. ¿Cuáles? Las indiferenciadas. Pero mire, la túnica adventicia va de aquí hacia afuera. ¿Qué encontramos ahí? Fíjense, la adventicia es muy desarrollada, ¿ya? Y está formada por abundantes fibras musculares lisas, pero ahora en disposición longitudinal. Se fija como el corte es transversal, todas estas fibras están cortadas transversalmente. Ya voy a tener que opción de puntero. Me gusta más la flecha, pero bueno, es más estable este puntero. Y entre medio que tengo, está separada, ¿no es cierto? Estos fascículos musculares por tejido conectivo, ¿se fijan? Con fibra colágena, fibra elástica y fibroblasto. Y termina en este tejido que está afuera. Es un tejido conectivo, entonces también lazo, pero fibroso, ya con vasos sanguíneos, nervios. Y es así entonces como está constituida la vena de gran calibre. Entonces, en una vista parcial, ¿no es cierto? Solamente la túnica íntima y parte de la adventicia. Tengo aquí la íntima con su endotelio, ya su membrana basal y esa pequeña cantidad de región subendotelial. Lo que no aparece aquí es la membrana limitante elástica interna porque está con HE. Y sabemos que la eosina no tiñe muy bien, o sea, perdón, la eosina, bien digo, no tiñe muy bien a la elastina. La túnica media, todo esto que está acá. Se fija, esa es la íntima, endotelio membrana basal. Y no puede tener región subendotelial. Si la tiene, es muy exigua. Y termina entonces en una membrana limitante elástica interna. Y esa es la túnica media. Desde un tejido conectivo, ¿no es cierto? Estrecho y puede hasta faltar y está formado por fibra muscular lisa, disposición circular. Se fija, todas las fibras están cortadas longitudinalmente, de disposición circular. Y la presencia también de fibra elástica. ¿Ok? 34 personas. Tenemos la mitad del curso asistiendo a la penúltima clase. Y por fuera, entonces, la adventicia, muy desarrollada, que no se alcanza a ver acá, ¿no es cierto? Y está formada por abundantes fascículos musculares o fibras musculares de disposición longitudinal, separada por tejidos conectivos, con presencia de fibras colágenas, ¿no es cierto? Fibroelástico y fibra elástica. Y por fuera terminar un tejido conectivo fibroso. Y aquí tengo un esquema y la fotografía. Fíjense, el autor de esta diapositiva puso comparando la íntima, está constituida por endotelio, su membrana basal y una escasa región subendotelial, ¿ya? Y termina en la membrana limitante elástica interna. La túnica media es todo esto, con disposición de fibra muscular lisa en sentido circular. ¿Se fija? Y la adventicia es esto, con fascículos de fibras musculares lisas de disposición longitudinal y termina en este tejido conectivo, ¿ya? Fibroso, laxo, pero con abundantes fibras colágenas. Muy desarrollada la adventicia. Prácticamente la pared lo está constituyendo solo la adventicia. Y aquí el autor puso al lado, por ejemplo, eso es la íntima, el grosor de mi puntero, luego la túnica media, esa, que es muy estrecha, ¿se fija?
Pero miren la adventicia, el autor puso hasta aquí el término, con fascículos musculares de posición longitudinal y por fuera un tejido conectivo laxo, pero muy, muy fibroso, con todos los vasos sanguíneos, la vasa vasora, el nervio vasora, incluso, ¿no es cierto? Y puede incluso tener células adiposas, porque es un tejido conectivo laxo. Ok, entonces el diámetro de 1 centímetro, 4 centímetros, aquí está comparándose una arteria de gran calibre y una vena de gran calibre. Esta es la arteria de gran calibre, una región, fíjese, el tip íntima, una región subendotelioidal muy desarrollada y termina en esa membrana limitante elástica interna. Túnica media, como es de gran calibre, esta tiene que tener membrana elástica fenestrada, pero como que está con H no se notan, no las tiñe. Y entre medio está fibra muscular lisa y posición circular oblicua, ¿no es cierto? Con la misma característica, las indiferenciadas son las que tienen cromatina laxa y las diferenciadas son las que tienen cromatina densa, con distintas funciones. Las densas, la cromatina densa son vasoconstrictoras, en cambio las indiferenciadas, ¿no es cierto?, cromatina laxa son productoras, todos biosintetizan estas células. Y por fuera está, mire, muy exigua la adventicia. Se fija, muy exiguo, muy pequeño la fondo. Representa la quinta parte nomás del resto de la pared. En cambio, aquí, ¿no es cierto?, tengo una vena de gran calibre. Fíjese, aquí tengo la íntima, su endotelio, ¿no es cierto?, su membrana, y aquí tengo cestoneado, bueno, la membrana limitante elástica interna, muy poco desarrollada, diferente a esta. Las arterias muy desarrolladas. Ahí está presente. Luego la túnica media, eso que está ahí, solamente eso que está ahí. Y luego viene la adventicia, todo esto es la adventicia. Lo mismo acá, túnica media, todo esto, más digamos, más teñido, la túnica adventicia, todo esto, con fascículos musculares y posición longitudinal. Esta está media cortada, media oblicua, porque aquí está longitudinal, aquí está transversal, ¿ya? Entonces, en esta zona uno puede ver que aquí hacia afuera entonces está la adventicia que siempre es muy desarrollada. Ok, ahí está la íntima, fíjese, la media, poco desarrollada, y la túnica adventicia muy desarrollada. Otra vena, ¿no es cierto?, es de gran calibre, ahí está el endotelio, como lo señala su título ahí, ¿no es cierto?, su membrana basal, que no se observa, por eso no lo expresa, pero una escasa región subendotoneal como íntima. Luego viene la túnica media, con presencia de esta fibra muscular lisa y posición circular. ¿Se fija? Y la túnica adventicia. Todo esto, mire, el autor de toda esta diapositiva le faltó espacio para terminar acá. Pero terminan entonces en estos fascículos de musculares de disposición longitudinal separada por tejido conectivo. Y termina por fuera un tejido conectivo fibroso, ¿ya? Que es un laxo, pero fibroso. Entonces, las fibras musculares ahí están en disposición circular y aquí está en disposición longitudinal, como expresa este autor de esta diapositiva. Las venas de gran calibre, lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Ahora con otra técnica, me parece que es Baguette, pero aquí está mostrando la íntima, ¿ya? Luego no se nota bien, porque el Baguette no tiene la membrana elástica, no se nota la membrana perdón, la membrana elástica fenestrada interna, la membrana limitante elástica externa, ¿no es cierto? Pero sí muestra la túnica media, esto. Todo esto es la túnica media. ¿Se fija? Luego viene la adventicia. De aquí, de ese punto, hacia afuera, hacia acá, con fascículos musculares de disposición longitudinal. Estos que están acá, de entre medio, separados cada fascículo, ¿no es cierto? Por lo que conocemos nosotros con el nombre perimicio, ¿ya? Y, fíjese, pero por fuera continúa un tejido conectivo, muy fibroso, todo esto, fibroso, que le da entonces la retención, ¿no es cierto? Porque está llegando un volumen sanguíneo muy grande, imagínense, esta la ven acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces tiene que tener, ¿no es cierto?, un tejido conectivo
de máxima resistencia que lo da el colágeno, pero termina aquí en un mesotelio. ¿Ok? Entonces esa es la íntima, esa es la túnica media y esa es la túnica adventicia. Y así está constituida la vena cava, una parte entera. Está la íntima, ¿no es cierto? Con endotelio, membrana y escasa región central. Luego viene la túnica media con fibras musculares lisas y posición circular, ¿no es cierto? Y matriz amorfa sintetizada por las fibras musculares lisas. Y luego viene la túnica adventicia. Aquí yo tengo que agregarle, y lo voy a agregar por si acaso alguien está grabando, y entonces va a decir, profesor, que usted puso eso nomás. Entonces, no quiero entrar, ¿no es cierto?, en ambigüedades, sino que lo vamos a agregar. Ahí está, ahí. Ah, pero se me corrió esto. ¿Se fija? Esto es lo que uno hace para hacer una clase. Y eso demora, ¿ya? Entonces, ay, ¿qué hice? Ahí, tengo que aumentarla. Aumenté mi adventicia. Y aumenté mi adventicia. Porque la adventicia es todo esto. Esta fibra muscular lisa en posición circular, este perimicio de tejido conectivo, ¿no es cierto?, denso, estamos acá, con fibroblastos, fibra elástica, todo lo que representa entonces un tejido conectivo, y termina en este tejido conectivo que está acá, ya que es un tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos que se ven ahí, mire, ahí pues, eso que están ahí, que cargante el puntero, se pierde, ahí. Esos vasos sanguíneos que están ahí, la vasodilatación, y colágeno, que es un tejido conectivo laxo fibroso. Y nervios también, pues, ¿no es cierto? Mielínico sensitivo y amielínico vasomotor. El tip de acá. La vena de gran calibre tiene una íntima constituida por endotelio y membrana basal y escasa región subendotelea y terminó en membrana limitante elástica interna. Se recuperó. ¿Se fija? Ya se empiezan a recuperar todos los constituyentes que empezaron a disminuir, ¿no es cierto?, el sistema arterial para llegar a los capilares por endotelio y membrana basal. Nada más. Y la túnica media, ¿no es cierto?, con escasas fibras musculares lisas y en disposición circular y presencia también de fibra elástica. ¿Quién produce todo esto? La fibra muscular es lisa e indiferenciada. Luego la túnica adventicia, muy desarrollada. Está formada por abundantes fibras musculares lisas y posición longitudinal, formando fascículos. Y separada, ¿no es cierto?, por tejido conectivo. ¿Qué me faltó colocar aquí? Terminando entonces en un tejido conectivo laxo fibroso. Eso le podríamos agregar. ¿Ya? Podríamos colocarlo porque pues usted no lo dijo, profesor. Termina entonces en un tejido conectivo laxo fibroso. ¿Ya? Eh, sí, pongamos el colágeno. Ok, ahí terminamos entonces. Y aquí queda ordenadito esto. No sé si lo puedo. Ay, se me fue. Se me fue la T. Ahí sí. Ahí no. Ahí está. Grabamos y ahora quedó perfecto para lo que están grabando. Ampliamos. Entonces ahora sí la apéndice quedó más completa. Y termina entonces en un tejido conectivo laxo fibroso, que es colágeno. Ahora sí. ¿Qué vemos ahora? El sistema vascular linfático. El sistema vascular linfático está recogiendo entonces el exceso de agua o el exceso, ¿no es cierto?, de líquido extracelular a través de unos vasos linfáticos, ¿no es cierto?, que son estos que están aquí, todo este sistema linfático. Y lo conduce entonces, ¿no es cierto?, a través de estos vasos linfáticos, ¿no es cierto?, que nacen de fondo ciego, lo llevan hacia a los ganglios, y de los ganglios entonces pasan hacia entonces a conductos mayores. Por ejemplo, están recogiendo la linfa
desde el cerebro hacia el corazón por el conducto linfático derecho, y del corazón hacia abajo, ¿no es cierto?, de aquí hacia abajo por el conducto torácico. Entonces, ¿cuál es la función? Recoge el líquido del espacio intersticial. En el fondo es el agua que sale, ¿no es cierto?, producto de la presión de gravedad, no avanza, el volumen sanguíneo aumenta dentro de los vasos venosos, por lo tanto sale agua para disminuir la volemia. Y esa agua se transforma en la linfa. Y vuelve entonces, y lo devuelve a la sangre. Esa es la linfa. Carece una bomba que lo impulse. Su circulación es unidireccional, por eso tiene también válvulas, como mueven los vasos mayores. Y la linfa drena entonces hacia el corazón a través de dos vasos linfáticos mayores, que es el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, un vaso sanguíneo muy próximo a un vaso venoso. Este es el vaso sanguíneo que está recogiendo, ¿no es cierto?, fíjese, el líquido extracelular y lo conduce para acá porque tiene poros. Tiene membrana basal discontinua, pero fíjese, tiene fibra colágena de anclaje. Lo vamos a ver en corte transversal. Los vasos linfáticos son conductos de paredes finas, revestidas por endotelio. Se inician de fondo ciego, ¿ya? Eso es como un dedo, nacen así como un dedo, fondo ciego. Entonces se inician como capilares linfáticos y forman entonces el vaso linfático. Y esto lo conducen a vasos principales, el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Y aquí tengo entonces un corte de un capilar linfático. Fíjense que tiene endotelio. Claro, ¿por qué no? Si es un vaso linfático. Es endotelio. Por fuera tiene membrana basal, pero discontinua. Aparece y luego desaparece. Aparece y desaparece. Se fija, ¿qué más tiene? Es muy permeable, tiene muchos espacios para que pase la linfa hacia acá o el líquido extracelular. Pero tiene algo, fíjese, eso. Tiene eso. Esas son las fibras de anclaje que tiene ahí, ¿ya? Por eso tiene fibra, entonces, de anclaje, FA. Esa fibra de anclaje, entonces, evita que este se oblitere, porque no tiene una pared muy consistente, no tiene fibras musculares. Entonces, para que no se cierre, tiene fibras que las mantiene abiertas este vaso sanguíneo. Entonces, se caracterizan estos capilares porque pues, son muy permeables, ¿ya? Son más permeables que los capilares sanguíneos. Su endotelio es discontinuo, puede estar presente y luego desaparecer, ¿no es cierto? Tiene muchos espacios intercelulares para que pase entonces desde la parte externa del líquido hacia el interior para que formar la linfa. Su membrana basal es discontinua como le muestra esta diapositiva. Eso, ¿se fija? Y posee filamentos de anclaje, ¿estos que son? Son fibras colágenas que evita que colapse la pared, es decir, que se cierre. Y ese es un corte histológico de un capilar linfático. ¿Cómo está constituido por endotelio? El que ustedes ven acá. ¿Se fijan? ¿Quién más tiene? Una endotelio discontinuo. Fíjense, aquí hay un sector que no se encuentra presente. Y y membrana basal también discontinua. Y por fuera, entonces, muchas fibras colágenas, ¿no es cierto?, que están como fibras de anclaje que están llegando acá para evitar que colapse entonces este vaso sanguíneo. Es decir, que se cierre, ¿ya? Entonces su constitución está constituida en endotelio discontinuo, membrana basal también discontinuo, y filamento de anclaje que es colágeno, que evita que se oblitere entonces este vaso sanguíneo. Y por dentro, mire, esa es una de las características que usted empiece a reconocer, sobre todo para patología. Los vasos linfáticos no tienen eritrocito en su interior. Si este ha sido una vena, todo esto sería entonces lleno de eritrocitos, ¿ya? Elementos sanguíneos, elementos figurados de la sangre. Pero esta es la linfa, ¿se fija? Esa es la linfa, puede contener linfocitos, pero no muy abundante. Y aquí tengo un vaso linfático de mediano calibre.
Fíjese que empieza a restituirse la túnica media, ¿ya? En primer lugar, tiene una íntima constituida de endotelio y membrana basal, ¿ya? Túnica media con la presencia de fibras colágenas y fibroblastos y algunas fibras musculares lisas. Y aparece entonces esta estructura, ¿no es cierto?, en la íntima que son las válvulas, que es no es una protrusión, no es una prolongación de la íntima hacia adentro, revestida por ambos lados por endotelio y al centro por colágeno, para darle resistencia. Por eso entonces, aquí está el vaso linfático, ¿no es cierto? En la circulación linfática es unidireccional. Y para evitar que se retroceda la linfa, tiene estas válvulas que es producto del volumen que se va acumulando acá, se fija más dilatado en esta zona que acá, se cierra, ¿cierto? Como una compuerta. En cambio, acá tengo un vaso linfático pequeño, es un capilar, vaso linfático, un capilar linfático. Ninguno tiene eritrocito en su interior, ¿se fija? A diferencia de venas, las venas siempre tienen eritrocito. ¿Y cómo está constituido el vaso linfático derecho? Que es los vasos de gran vaso linfático en calibre. Ahí está, son conductos, entonces este es el conducto linfático derecho, es más corto, vacía su contenido en la linfa del sistema venoso, entonces en la unión de las venas entonces yugular interna con la subclavia derecha. Por eso se llama conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho reúne entonces la linfa del cuadrante derecho superior del cuerpo. Los conductos linfáticos poseen entonces, fíjate, constitución, una íntima, constituida por endotelio, membrana basal, y ahora varias capas de fibras colágenas y elásticas. Una capa de fibra elástica se condensa semejante a una membrana limitante elástica interna, que no se nota aquí por el aumento. Y una túnica media entonces formada por fibras musculares lisas de impulsión longitudinal y circular. ¿Cuáles son? Esta que está acá. Esa que está ahí, o esta que está acá. Y luego tiene entonces unas venticias. ¿Cuál es la venticia? De aquí hacia afuera. De aquí hacia afuera. Todo eso. Esa es la venticia. Ahí está mejor. Constituida por fibra muscular lisa también, presencia entonces fibra muscular lisa y colágeno orientada entonces en sentido longitudinal. Por eso aparecen fascículos cortados transversalmente. Eso que están ahí. Y se mezcla entonces con tejido conectivo circundante. Mire, el lumen muy limpio. No tiene eritrocito. ¿Se fija? El lumen muy limpio. Y los conductos linfáticos, entonces, aquí, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Estos son lo que hemos visto anteriormente con válvulas. ¿Se fija? Poseen válvulas para que la linfa no se devuelva, para que el flujo sea unidireccional. Entonces, los conductos son similares a las venas de gran calibre y que vacían su contenido en la linfa, entonces, las grandes venas del cuello. Y a mayor calibre, entonces, mayor es el espesor de la pared. Su pared entonces es similar a las venas de gran calibre, aunque sus túnicas no son muy bien delimitadas. Pero este es el conducto linfático, el conducto torácico, perdón, que es mucho de mayor volumen. Tiene un endotelio como íntima, un endotelio membrana basal, túnica media, eso que está ahí donde está el puntero, ¿no es cierto?, compuesta por fibras colágenas, fibroblastos y 2 o 3 capas de fibras musculares lisas. Y una venticia de colágeno con fibroblasto que le va rodeando. Pero de la íntima se generan las válvulas, esta que está acá, ¿cierto? Que están envueltas por endotelo, cada hojuela, y al centro por fibras colágenas, que le da la resistencia, para que el flujo sea entonces unidireccional. En ese sentido, el conducto torácico es de mayor grosor y posee 3 túnicas, bueno, la íntima, la media y la venticia. Además poseen válvulas que evitan entonces que el retorno linfático, ¿no es cierto?, se produzca hacia el, digamos, retroceso. Y están revestidas entonces por ambas caras por endotelio y al centro una pared, entonces, perdón, no pared, sino que al centro por fibras colágenas que dan la resistencia a estas válvulas. Y aquí está la pared, ¿no es cierto?, del conducto torácico, ¿ya?
es más grande, por lo tanto mayor diámetro, mayor espesor de sus paredes, ¿ya? Se inicia en el abdomen, en la cisterna o vaso arquirífero y asciende a través entonces del conducto a través del tórax y cuello hacia entonces hacia la vena yugular interna y su clave izquierda. Este desemboca entonces el lado izquierdo. El conducto recolecta la linfa del resto de la pared, ¿no es cierto?, desde la extremidad inferior hacia arriba. Posee vasovasorum, ¿no es cierto? La vasovasorum entonces de las arterias perforan las paredes del conducto linfático. ¿Cómo está constituido? La íntima, ese que está ahí, endotelio, membrana basal y varias capas de fibras colágenas y elásticas. Y una capa de fibra elástica se condensa, dando entonces la semejanza de membrana limitante elástica interna. La túnica media, toda esta que está acá, la túnica media, posee fibras musculares lisas en posición circular, ¿no es cierto?, y longitudinal, toda esta que está acá. Y luego tiene las venticias, de aquí hacia afuera. Y la venticia está constituida por fibras musculares lisas, esta dispuesta en posición longitudinal, fibras colágenas, ¿cierto? Todo orientado en sentido longitudinales, colágenas y la fibra muscular lisa, que se mezcla entonces con este abundante tejido conectivo circundante. Y tiene vasos sanguíneos, ¿se fija? Capilares, metaarteriolas, arteriolas, terminales, etc. Ahora, lo mismo, el conducto torácico, se fija, con su endotelio, membrana basal y una capa de fibras colágenas, elásticas, y puede servir como membrana limitante elástica interna. La túnica media, ¿no es cierto?, esta que está acá, constituye entonces por fibras musculares de disposición longitudinal, pues están cortadas transversalmente y algunas fibras cortadas en disposición circular. Y por fuera todo esto entonces es la adventicia con presencia de fibras musculares lisas, disposición longitudinal y fibras colágenas también en ese sentido, disposición longitudinal. Y se mezcla entonces con todo este tejido que está circundante, todo esto. Todo esto es la adventicia. De tal manera que entonces el conducto torácico ya desemboca en la unión de la vena yugular interna con la vena subclaviana izquierda, como lo muestra este conducto torácico. En este punto se produce entonces la inserción. En cambio, el conducto linfático derecho desemboca en la confluencia de la vena subclavia y yugulares internas derechas. Aquí el esquema está representando solamente, ¿no es cierto?, la inserción de este conducto torácico en la unión de la vena yugular interna con la subclavia izquierda. Bueno, indudablemente, fíjense aquí que todos los vasos linfáticos van a llegar por estos vasos linfáticos aferentes. Este es un ganglio linfático. Aquí se filtra la linfa, ¿se fija? Y salen por este conducto linfático eferente y van a formar el conducto torácico. Y el conducto torácico entonces viene a drenar su linfa aquí, ¿no es cierto?, en ese punto, que ya señalado, vena yugular interna con la subclavia izquierda. El corazón ahora. Fíjense que el corazón, ¿no es cierto?, es una bomba que impulsa la sangre, como lo muestra esa diapositiva, por la circulación sistémica y hacia la circulación pulmonar. ¿Se fija? Entonces tiene 4 cavidades, 2 aurículas, ¿ya?, derecha, izquierda, y 2 ventrículos, derecho, izquierdo. De tal manera que cuando se produce, ¿no es cierto?, aquí llega la vena, ¿no es cierto?, la vena cava, drena entonces su sangre hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Pero cuando se produce la sístole ventricular, al contraerse esta pared, manda la sangre entonces hacia la arteria pulmonar, hacia el pulmón, para que se oxigene y vuelve entonces como la vena pulmonar. Ok, igual que acá, ¿no es cierto? Acá, fíjense,
Aquí cuando se produce la sístole ventricular, esta sangre se impulsa hacia la aorta, ¿se fija? Hacia la circulación sistémica. Y aquí está el corazón, pues se fija, aquí tengo la pared de la aurícula derecha, aquí tengo la vena, ¿no es cierto?, cava superior, se fija, aquí, fíjense, esta aurícula derecha está mandando la sangre hacia el ventrículo derecho. Cuando se produce la sístole ventricular, impulsa la sangre, ¿no es cierto?, hacia la arteria pulmonar, ¿no es cierto? En el pulmón se oxigena y vuelve la sangre entonces hacia, por la vena pulmonar que drena su sangre hacia entonces la aurícula izquierda y la izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se produce la contracción, la sístole ventricular, esta se contrae la pared del ventrículo derecho y la pared del ventrículo izquierdo, siempre el izquierdo más grueso. Esta sangre se envía entonces, ¿no es cierto?, hacia la arteria pulmonar para que se oxigene, y esta sangre, al contraerse esta pared, se envía entonces hacia la aorta, hacia la circulación sistémica. ¿Se fija? Y aquí están las válvulas, ¿no es cierto? Esta es la tricúspide, ¿no es cierto? Esta es la válvula pulmonar, aquí está la válvula aórtica y esta entonces la válvula mitral. ¿Se fija? La mitral, la sangre la impulsa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo, dije, aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. La mitral, perdón, la válvula aórtica, entonces impulsa la sangre hacia entonces la aorta. La válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y la tricúspide de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Pero es una bomba entonces que tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Posee entonces, igual que los vasos sanguíneos, una zona externa, ya que recién nombre pericardio, que representaría entonces la adventicia, una túnica media, que sería el miocardio, y una túnica interna, que recién nombre de endocardio. El pericardio tiene 2 zonas, un pericardio parietal y uno visceral o epicardio. El epicardio tiene 2 zonas, una externa constituida por mesotelio, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sería esto que está acá, mesotelio, y un tejido conectivo laxo fibroelástico. ¿Por qué tiene que ser fibroelástico? Porque esto está dilatándose y contrayéndose. Entonces es un tejido conectivo laxo fibroelástico. Y luego tiene entonces un tejido conectivo fibroelástico, un abundante tejido adiposo. ¿Pero dónde? En los vasos, donde están los vasos coronarios. Aquí, por ejemplo. Esos amarillos que están ahí, esos son los vasos, la arteria y venas coronarias. En esos lugares entonces hay tejido conectivo laxo. ¿Ya? Ok. Dije laxo, estoy disléxico. Quiero decir una cosa y digo otra cosa. Tejido adiposo. Tejido adiposo. Entonces, el interno tiene un tejido fibroelástico con tejido adiposo en lugares donde están los vasos coronarios, la arteria y venas coronarias. Luego tengo el endocardio. El miocardio no lo vamos a tocar porque el tejido muscular es cardíaco, ¿ya? Pero el endocardio, esto que está acá, tiene 3 capas. Uno interno, que está revestido por endotelio ahora. Esto acá es mesotelio porque es víscera. Aquí tengo endotelio, membrana basal y un tejido conectivo fibroelástico, laxo fibroelástico. Luego tiene una parte, ¿no es cierto?, más en la zona media de tejido conectivo denso, colágeno, ¿ya? Con fibra elástica y fibras colágenas. Pero paralelas a fibras colágenas existen fibras musculares lisas. Fíjense. Y uno externo, eso que está saliendo hacia afuera, entonces el tejido conectivo laxo, que se constituye con el endomisio del miocardio. De tal manera que, fíjense que aquí tengo el epicardio, o sea, la parte externa. El epicardio, el miocardio y el endocardio. Y ahí tengo entonces el epicardio visceral, ¿ya? Que posee por fuera entonces un mesotelio de células planas, todo eso que está más teñido, ¿ya?
Y luego tengo un tejido conectivo, fíjense, fibroelástico, todo esto que está acá, ¿ya? Con presencia de tejido adiposo. ¿Se fija? Y luego tiene entonces con presencia de tejido adiposo. Luego viene el miocardio, con fibra muscular estriada cardíaca. Entonces, eh, el miocardio entonces son especializados, entonces este músculo se va a encontrar entonces sobre la pared de la aurícula y el tabique interventriculares. Se introduce y secreta un grupo de péptidos pequeños. Ya esto incluye eh, varios constituyentes, la atriopectina, polipéptido auricular natriurético, la cardiodilatina y la cardionatrina, que se vierte entonces a los capilares circundantes. Estas hormonas ayudan a conservar el líquido y el equilibrio electrolítico y atenúa entonces la pared arterial. Fíjese las funciones del miocardio acá. Fisiología. El endocardio tiene 3 capas. Un endotelio con membrana basal, ¿no es cierto? Y tejido suendocárdico. Luego viene entonces un tejido conectivo laxo fibroelástico, suendotelial. Esta es la región suendocárdica. Entonces, es la ocasión del sistema excitoconductor. Y por fuera tiene entonces, continúa un tejido conectivo, entonces, laxo, que se continúa con el endomisio del músculo cardíaco. Tiene un esqueleto fibroso de tejido conectivo laxo no modelado del corazón. Ahora, fíjense que tengo el pericardio visceral o epicardio, todo esto que está acá, ¿no es cierto? O esto que está acá. Tiene 2 capas, un externo por mesotelio y un tejido conectivo fibroelástico, esto que está acá. Luego tengo un interno, tejido conectivo laxo fibroelástico, con tejido adiposo, ¿dónde? Alrededor de estos vasos sanguíneos. En las venas, ¿no es cierto? Que están acá. Esta. ¿Ok? Vasos coronarios. A esta región, entonces, tengo tejido adiposo. Luego tengo entonces el epicardio. Se refleja en la altura de los grandes vasos que llega entonces y abandona el corazón como una capa parietal serosa, pericardia. Esta se va a reflejar y va a formar entonces el pericardio parietal, fibroso. Este es el pericardio fibroso. Aquí tengo entonces la membrana externa. Se fija, aquí tengo el endocardio, miocardio y epicardio, y ahora tengo, al reflejarse, forma el pericardio. El pericardio entonces corresponde a la capa parietal serosa pericárdica y está constituida por un recubrimiento de células mesoteliales, esos que están acá, ¿ya? Bajo el, ¿no es cierto?, del mesotelio se ubica entonces un tejido, por supuesto, hay membrana basal, o tejido denso colágeno irregular, que constituye entonces el pericardio fibroso. ¿Y cómo termina externamente? Entonces, entre las capas visceral y esta capa, el pericardio visceral y el epicardio, de esta serosa entonces existe un espacio que se conoce con la cavidad, esta que está acá que estoy mostrando yo, cavidad pericardia, cuyo entonces revestimiento por ambos lados está el mesotelio y este espacio potencialmente contiene una cantidad entre 15 hasta 50 ml de un líquido seroso en esta cavidad pericárdica. Ok. El endocardio, ¿no es cierto?, es la parte interna, pero ahora, como es vaso sanguíneo, está revestida por endotelio y tiene 3 capas, ¿ya? Tiene 3 capas, un endocardio interno, constituido por endotelio y membrana basal, ¿ya? Y un tejido conectivo fibroelástico. Luego viene la túnica media, constituida en esta región, pues constituida por fibra, un tejido conectivo, por eso aparece en esta estructura ahí más filamentosa, ¿ya? Un tejido conectivo con fibra elástica, colágena, y paralelo al colágeno existen fibras musculares lisas. ¿Ya? Esta región también se denomina subendocardia, y luego tengo entonces un tejido conectivo laxo más profundamente, ¿no es cierto?,
Su endocárdica que se continúa con el endomisio del miocardio, ¿ya? Aquí en esta zona se ubican entonces las fibras de Purkinje, que vamos a ver a continuación, corresponde a la parte final del sistema excitoconductor. Y aquí tengo, fíjense, el endocardio. Esta es la túnica media. Estas son las fibras colágenas que están ahí. Y paralelo corre entonces fibra muscular lisa, ¿ya? Esta es la parte interna, esta es la túnica media y esta es la parte interna del endocardio. Entonces tienen un endocardio interno, ¿ya? Un medio, eso que está ahí, y externo, todo eso que está ahí. Ahora, en la parte del endocardio aparece una estructura que se llama las válvulas cardíacas, ¿no es cierto? Las válvulas que hemos visto, la mitral, ¿no es cierto? La aórtica, etc. Entonces las válvulas son estructuras que en condiciones normales controlan entonces mediante su apertura y cierre de este flujo para que sea unidireccional el flujo sanguíneo y suficiente para obtener entonces las necesidades de nuestro organismo. ¿Cómo están constituidas? Están revestidas por ambas caras por endotelio, por eso tienen ahí, por endotelio. Aquí está mejor, endotelio y endotelio. La superficie arterial, lo que hace el atrio, entonces, bajo existe este endotelio, un tejido conectivo laxo fibroelástico, la pared esponjosa. Esta es la pared esponjosa. Esta es la superficie arterial. Esta es la pared esponjosa. Luego viene la túnica media. La zona media, esto que está acá, ¿no es cierto? Está constituido por un tejido conectivo denso, la pars fibrosa. Y hacia la cavidad entonces interna, ya hacia la cavidad ventricular, que posee endotelio. Bajo este existe un tejido conectivo laxo con fibra colágena y fibra elástica, denominada la superficie ventricular. Así está constituida las válvulas cardíacas. Entonces, la válvula auriculoventricular, la capa ventricular se continúa con las cuerdas tendinosas y con esto con finos cordones fibrosos revestidos por endotelio fueron entonces las cuerdas tendinosas. Son fibras colágenas en el fondo, ¿ya? Revestidas por endotelio. Y esto van a dar a los músculos papilares. Se tiende desde el borde libre de la válvula auriculoventricular hacia las proyecciones musculares de la pared entonces ventriculares llamadas los músculos papilares. Y así permite entonces que estos músculos se contraigan para abrir o cerrar las válvulas. Existe un sistema excitoconductor que conduce entonces, ¿no es cierto?, la conducción eléctrica para estimular la contracción muscular. Entonces, en la parte, ¿no es cierto?, atrial tenemos el nódulo sinoatrial, ¿no es cierto?, que son en el fondo son fibras musculares cardíacas modificadas. Entonces, este impulso eléctrico lo estimula aquí hasta otro nódulo que se llama el nódulo auriculoventricular y aquí se proyecta entonces hacia varias ramas, ¿ya? Por ejemplo, hacia abajo se ramifica a través de esta rama entonces el haz de His, que desciende por el tabique interventricular izquierdo y el haz de His derecho. Y estos haz de His giran entonces en el ápex y van a inervar estos músculos papilares. Inervar, dije yo, no, conducir la parte eléctrica. Y aquí en estos músculos, en esta región del endocardio, ¿no es cierto?, en la terminación, se forman entonces las fibras de Purkinje, ¿ya?, que son todas fibras musculares estriadas esqueléticas pero modificadas. ¿En qué se caracteriza? En primer lugar, todo este sistema excitoconductor comprende un conjunto de células especializadas que se inicia y transmite entonces la actividad eléctrica responsable de condiciones coordinadas de las cámaras cardíacas. Este sistema entonces de conducción cardíaco consta de dos nódulos, ¿cierto? El sino auricular o sinusal y el auriculoventricular y una serie de fibras conductoras U y ACES. ¿Cómo son estas? Vamos a verlas. Bueno, en primer lugar aquí está el sistema excitoconductor. Fíjense, aquí está entonces el nódulo sinoatrial, ¿no es cierto?, que se comunica, ¿no es cierto?, por fibra a través de este nódulo, ¿no es cierto?, este nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y entonces, pero antes
de enviar hacia abajo, ¿no es cierto?, fibras especializadas, envías hacia los lados laterales, ¿no es cierto?, el haz de Baxter, ¿ya?, que va a inervar, va a estimular entonces la contracción del ventrículo y aurícula izquierda. Todas estas válvulas acá. Pero del nódulo auriculoventricular se origina entonces toda esta, bueno, pero antes de eso, ¿no es cierto?, aquí de este nódulo nódulo atrial, entonces, dan entonces tractos de fibras anteriores, medios y posteriores, y todos van a conducir al nódulo auriculoventricular. Y este envía entonces fibras musculares especializadas, ¿no es cierto?, por el tabique interventricular izquierdo y derecho, y esto forma el haz de His, todo esto. Y aquí, ¿no es cierto?, en el lápiz giran y van entonces a conectarse con los músculos papilares. Y en este punto, ¿no es cierto?, de la vía de conducción, la fibra se denomina fibra de Purkinje, que vamos a ver en los cortes siguientes. Aquí tengo el nódulo sinoatrial. El nódulo sinoatrial corresponde entonces a un conjunto de fibras musculares lisas. Miren lo que digo. Si estoy en corazón no puede ser fibra muscular lisa. Disculpe, son fibras musculares echadas cardíacas. Cardíacas. Pero son diferentes. Son de diámetro más pequeño, ¿no es cierto? No realizan la contracción muscular. Son fibras, el nodo sinoatrial, entonces son fibras cardíacas. Y un conjunto de fibras cardíacas. ¿Qué hace? Conduce entonces un impulso nervioso, eléctrico. Soy diléxico hoy día. Quiero decir una cosa y digo otra cosa. Son impulsos eléctricos, nada más que eso. No son impulsos nerviosos, son impulsos eléctricos. Entonces, nódulo sinoatrial o nódulo SA, aquí está el nódulo sinoatrial, ¿no es cierto?, genera los impulsos eléctricos. Este nódulo sinoatrial es una pequeña masa de tejidos musculares cardíacas, especializada, ¿no es cierto?, localizada cerca de la unión entonces de la vena cava superior y la aurícula derecha. La cavidad superior derecha del corazón, la aurícula derecha. Dado que tiene la frecuencia de polarización más rápida, el nódulo sinoatrial, entonces también trae el nombre de marcapaso cardíaco. ¿Cómo son las fibras? Son fibras musculares cardíacas especializadas en la conducción eléctrica. Son más delgadas, ¿no es cierto?, que las anteriores. Y menos cantidad de miofibrilla, porque no se especializan en la contracción, sino que en la conducción de un impulso eléctrico. Entonces son un grupo de fibras musculares cardíacas especializadas en la conducción del impulso eléctrico, rodeada por un tejido conectivo fibroso colágeno. Todo eso que está ahí, ¿no es cierto?, son fibras colágenas. Las fibras musculares cardíacas nodales, entonces, tanto el nódulo sinoatrial como la aurículo-ventricular, son fibras musculares cardíacas modificadas, que son más delgadas y con pequeña cantidad, entonces, son más pequeñas que las células musculares cardíacas, ¿ya? Auriculares secundantes. Tienen menos miofibrilla y carecen de discos intercalares porque no tienen la capacidad de contracción, solamente de conducción eléctrica. ¿Y cómo termina esto? Una vez que viajan, ¿no es cierto?, por el haz de His, termina entonces, giran en el ápex del corazón, en el cono, ¿no es cierto?, y en la parte del endocardio se ubica en la parte interna. ¿Y cómo son? Se transforman en fibras de Purkinje, esas que están aquí. Estas fibras de Purkinje son características muy especiales. Bueno, ¿de dónde procede? El haz de His, ¿no es cierto?, que son ramas, ya, y todas esas ramas viajan por la pared ventricular y por la pared ventricular izquierda, por el tabique interventricular izquierda y derecho. Pero en la región del ápex giran, entonces se transforman en fibra de Purkinje. Entonces, se compone por un conjunto de células cardíacas modificadas. Y estas son de mayor tamaño, ¿ya?,
que las fibras, ¿no es cierto?, musculares circundantes. Las fibras musculares ventriculares, por supuesto, porque estamos en el ventrículo. Fíjense, ¿cómo son? Son fibras, son células musculares cardíacas especializadas en la conducción del impulso nervioso, por supuesto, se ubica en la región subendocardia, por supuesto, está mostrándolo acá, pero ¿cómo son histológicamente? Son de gran volumen, poseen entonces un citoplasma muy dilatado con mucho glucógeno, por eso son claritas en la parte central, tienen mucho glucógeno. Ahora, este glucógeno desplaza a las miofibrillas a la parte externa, ¿ya? A la periferia de la fibra muscular. Pueden tener uno o dos núcleos, como cualquier célula muscular cardíaca. Puede tener un núcleo o dos núcleos. ¿Se fija? Pero son extremadamente grandes y muy claritas, y uno en un corte histológico lo puede definir más rápidamente, porque estas células son muy claras, se parecen a la célula adiposa, ¿ya? Pero eso más que llegó está ahí, son las miofibrillas que son desplazadas hacia la periferia, porque no tiene capacidad contráctil, no tienen discos intercalares, se especializan solamente en la conducción eléctrica. Entonces, aquí tengo la fibra de Purkinje para que ustedes puedan ver, aquí tengo las fibras musculares cardíacas cortadas transversalmente, y aquí tengo las fibras musculares, perdón, la fibra de Purkinje. Aquí y aquí, ya estas son las fibras de Purkinje, esas. Aquí están un poquitito más poco teñida, pero aquí está muy bonita porque está con buena tinción. Fíjense, todo eso donde está mi puntero, hay depósito de glucógeno. O sea, estas tienen generan mucho ATP para la conducción. ¿Se fija? Eso es glucógeno. Y eso más teñido que está ahí, esos lados laterales periféricamente, corresponden a las biofibrillas que son desplazadas por el glucógeno. Y como toda fibra muscular, ¿no es cierto?, puede tener un núcleo o dos núcleos. Aquí todas aparecen con un núcleo, igual que esta. Aquí están medias longitudinales, aquí están medias transversales el corte. Aquí están longitudinales, igual que acá. Estas son las fibras de Purkinje con H, ¿ya? Ambas están con H. Ahora, estas fibras de Purkinje entonces son células grandes, de aspecto globuloso, con uno o dos núcleos centrales, como toda célula muscular. Una región citoplasmática central clara con la presencia de glucógeno, y la periferia, en la periferia la presencia entonces de miofibrillas, porque estas son desplazadas hacia la periferia entonces por el glucógeno. Y como dice el porque that's all, eso es todo el aparato circulatorio. Ok, muchas gracias. Me demoré un poquitito, pero terminé el circulatorio. ¿Alguna consulta? Valentina, ¿cuánto terminamos? 28 personas. ¿Y el resto? Ok. ¿Alguna consulta para terminar, Fernanda, Luis? Ninguna, profe. No. Por mi parte tampoco, profe. Qué bueno. No sé qué hizo mi perrito, parece que algo botó, que lo están esperando. ¿Ven? Disculpen ese ruido de fondo, ¿se escucha la aspiradora? Un poquito. Cuando existen animalitos, algo botó que lo están limpiando, lo están aspirando. Son guaguas las perritas, no, o sea, los animalitos. Y el mío es Fox Terrier, menos mal que es quieta, porque hay unos Fox Terrier que son muy inquietos, son hiperkinéticos, ¿no? Esta es como una dama, tranquilita, tiene mentalidad de, ¿cómo se llama? De cuando están cuando están todas juntas, porque no le gusta estar aislada a ella. Siempre está al lado de uno, se acurruca al lado de uno, le gusta el calor. Y me gusta porque es tranquila. Porque los Fox Terrier son terribles. Yo tenía antes un Fox Terrier, andaba, pero parecía loco en la casa. Esta no, es tranquilita. Las perritas puede ser algo favorable de la hembrita,
no son marcadoras, ¿ya? Y es como una dama, tiene su necesidad, avisan. Los perros no, pero los perros van marcando el lugar que encuentran, lo generan como que es suyo y lo orinan, para que ningún otro perro marque su territorio. Miren las cosas que determino mi histología. A propósito que algo hizo mi perrita. Pero vamos a ir a ver qué es lo que hizo. Pero parece que se solucionó. Ok. Tiene mentalidad de rebaño, eso es lo que quería hacer. De rebaño, le gusta estar siempre, ¿no es cierto?, en conjunto, nunca aislada. Ok. Y es una alarma que tengo viviente, súper, tiene un oído, pero espectacular. Catherine. Ella me avisa, Catherine, cuando llegan visitas, cuando no soporta a otra persona. No mordió nunca a nadie, por si acaso. Pero él es Lara. Entonces, en la noche, si entra algún tipo, ya sabes que entra un tipo que empiezan a producir un escándalo. Es mejor que una alarma. Catherine, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Entonces, terminamos a las 12:10. ¿Por qué terminé antes? O sea, después, porque yo terminé las clases con medicina la semana pasada. Esta semana hago solamente la evaluación. Estoy inmerso en hacer preguntas. Mi tiempo libre me siento al computador y a desarrollar preguntas. Catherine, entonces, este miércoles tendríamos otra clase distinta que respiratorio, y el jueves entonces práctico de circulatorio y de respiratorio. ¿Ok? Ya, profe. Y con eso terminamos nuestro capítulo y pensar ya la semana del 20 cuándo va a ser la prueba. Tienes que avisarme con tiempo, sí, porque para que ustedes no tengan un cuello de botella, ¿no es cierto? Tengan un día una prueba y los otros días otra prueba, sino que ya pensando que la semana del 20 es la evaluación final, la tercera prueba nuestra. ¿Ok? Ya. Sí. Y dame tiempo para hacer las preguntas. ¿El 22 podía ser? ¿Qué día es? Miércoles. Sí, puede ser. O el 23, jueves también puede ser. Como ustedes quieran. A mí me interesaría más el Sí, no, 23, pues, el el 23. 20. ¿Por qué razón? Porque en la mañana yo no voy a tener, o sea, en la tarde tenemos un espacio para ustedes, que podemos hacer la teórica y la práctica, o en la mañana la teórica y la práctica en la tarde, del jueves 23. No sé si jueves 23 o no, pues no traje calendario, pero estoy el jueves, me refiero. ¿Ok, Catherine? Me gusta más que el miércoles, porque el 20 es lunes, ¿o no? 20, 21, 22 sería el miércoles, 23 jueves. Según yo, a priori, no sé si estoy en lo cierto o no, pero me gustaría hacerla el día jueves, Catherine, como sugerencia, no como imposición. ¿Ok? Ya, profe. Ya está. Listo. Bueno, si no existe otra pregunta, los dejo en libertad porque terminamos hoy día lunes, ¿cuánto estamos hoy día? No me acuerdo, ya no traje calendario. Terminamos y nos vemos entonces el día miércoles en la última clase. ¿Ya? Hay que traer papitas fritas, ¿qué más? Voy a traer Coca-Cola, eh, como cuando se termina una actividad. Ya se hace un ágape con papitas. Claro que las papitas están prohibidas porque tienen mucho colesterol que son fritas y mucha sal, una hipertensa. Un picoteo y Papas cocidas, entonces. bueno, oye, pero las papas cocidas en Chiloé son nacen, pero alguien de Chiloé sabe eso. En vez de pan se consume al mediodía un plato de papas cocidas porque son exquisitas, las coraílas. Yo soy de Chiloé y se consume mucha papa. Papa de todas formas.
Cuando sobra papas del día anterior, se pican y se le pone queso y se fríen. Es el desayuno típico de la gente de campo en Chiloé. Queso con papas, pero así como quien come huevo frito, ya revuelto. Son exquisitas, son contundentes y pueden salir a elaborar al campo, así como dicen, forrajeado. Ya está, los dejo, entonces no leo más cosas de comida porque para ser delgado hay que cerrar la boca. ¿No es así, Valentina? La convivencia, exactamente, Caterina. Pero va a ser virtual, Caterina, ¿ya? La convivencia, cierre de la jornada va a ser virtual. Las damas, por mi nuera la veo yo, pues, ella no consume cosas cuando hay papas, por ejemplo, o puré, ella carne con ensalada. Las damas se cuidan, tienen más voluntad que los varones, nosotros no nos cuidamos, por eso los chilenos somos gorditos. ¿No es así, Edgardo? Yo digo siempre una broma tonta, pero así. Los chilenos somos chicos y guatones porque deberíamos de los españoles son chicos y guatones, pues, podrían haber llegado los italianos, los holandeses a conquistarnos. Habría sido bonito. Imagínate, todos rubios, todos italianos, largos, así como ¿cómo se llaman? Los argentinos. Esbeltos. Ya. Hay de todo en la viña del Señor, hay chilenos altos y bajos, pero es una broma, es una metáfora que digo yo. Y ustedes se han ido a hacer práctico en anatomía, allí hay un cadáver de un español que es chico y gordito. ¿Ya? ¿Y por qué está ahí? Porque se solicitan, ¿no es cierto?, a otras universidades y nos enviaron para acá. Un cadáver de NN, no se sabe quién es. De esas cadáveres que no reclaman, como en Chile también existe, que son los cadáveres de estos NN que fallecen en las calles, ¿cierto? Que tienen entonces una vida de calle. Qué terrible vivir en la calle, tan sacrificado, con frío en las noches, con hambre en el día, sin poder bañarse. Uf, ya, no hablemos más, ¿no es cierto? Y que diantre, por eso uno tiene que ser solidario con ellos, pues. Si viene a pedirte pan, nosotros le das pan, si está a la hora de almuerzo, lo invita a almorzar. Yo he invitado a almorzar a la gente de calle de mi casa. ¿Almorzaste? No, tomaste desayuno, no pasa a almorzar. O personas que vienen llegando, ¿tomaste desayuno? No, ya, pasa a tomar desayuno. Y le doy café con leche, ¿cómo se llama? Una paila de huevos fritos. Y se van contentísimos. Uno tiene que ayudar al más necesitado. Ya, sigamos entonces lo nuestro. Si no hay consulta, los dejo, entonces dejo de compartir. ¿Ok? ¿Cuánto terminamos? 14 personas. Nos vemos entonces hasta el día miércoles. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. adiós. De nada, hija, que estén bien. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, igualmente, que estén muy bien. Chao, profe.